Buenos días. El pasado 27 de julio se celebraron elecciones para seleccionar alcaldes y consejos municipales. También se incluyó una consulta para proyectos de la juventud. El próximo proceso electoral de importancia se celebrará dentro de 4 años, a menos que se realice el referéndum para la reforma constitucional. Para analizar este tema, vamos a conversar con Pablo Andrés Quintero. Él es consultor político y asesor de comunicaciones. Bienvenido. Gracias, Ibrahim, por la invitación. Sí, ciertamente viene un proceso de sequía política. En términos coloquiales, no van a haber elecciones de aquí a 4 o 5 años, lo que obliga a la oposición a que durante todo este tiempo reflexione sobre los beneficios o las pérdidas de la abstención como propuesta política. Lo otro es también evaluar el desgaste continuado que viene presentando la oposición a lo largo de aproximadamente 10 años. Una oposición cargada de consignas, de promesas, de frases grandilocuentes para las redes sociales que desde el punto de vista práctico son difíciles de consolidar en la vida real. Lo otro es también plantear una renovación profunda y una política de puertas abiertas inclusiva a sectores que no necesariamente son políticos tradicionales, diríamos. Para esto es importante también evaluar las condiciones actuales sobre la base de que la comunidad internacional no le ha dado respuesta, no ha prometido el apoyo que durante muchísimos años se ha manifestado. Estados Unidos también está atravesando una situación geopolítica compleja, pero lo más relevante de cara a estos comicios que ya se dieron es que la abstención no le termina produciendo algún beneficio a la oposición, ya que se quedaron con 50 alcaldías. Por supuesto, si evaluamos la Asamblea Nacional y las elecciones regionales, el resultado fue bastante adverso, pero también si evaluamos desde el punto de vista psicoemocional al ciudadano de hoy, notamos un desgaste en las principales investigaciones que se realizan. 7 de cada 10 venezolanos está involucrado en por lo menos 3 tópicos importantes. El primero es lo económico y su calidad de vida, es decir, servicios públicos, agua, luz, electricidad, gas. Lo otro es la planificación financiera familiar, que es un asunto de preocupación para la gente. ¿Cómo me mantengo en Venezuela atravesando una situación política conflictiva, pero cómo evito precisamente irme del país, etcétera, etcétera, pero no depender de la política? Entonces, esos son quizás diríamos, los ítems que tienen que ser considerados por los políticos que no hagan política de aquí a 4 años pensando en la gente, poniendo en las redes sociales o considerando en sus discursos estos temas, lamentablemente van a quedar rezagados, porque la gente, desde el punto de vista sentimental y emocional, va por un lado y la política va por otro. Y yo creo que eso no se ha atajado al día de hoy. Se piensa todavía que todo está en las redes sociales, que todo está dentro del conflicto de una inhabilitación, una tarjeta política, que si otros líderes políticos, y yo creo que las investigaciones son bastante contundentes en cuanto a esto. La prioridad es la gente, la prioridad está dentro del hogar venezolano, no está en una tarjeta o en una elección. Es decir, que hay un desgaste importante de la política. ¿Ese desgaste afecta únicamente a la oposición venezolana o también al gobierno nacional? Al gobierno nacional le representa un desafío muy grande, y es que dentro de sus mismas bases también reclaman mejoras ya después de tanto tiempo. O sea, el gobierno al día de hoy tiene una responsabilidad grandísima, porque ya no solamente que tiene el Ejecutivo, tiene las gobernaciones de 23 gobernaciones y tiene 285, si mal no recuerdo, alcaldías. O sea, la gran mayoría de todos los cargos públicos los tiene el gobierno y la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, esta responsabilidad aumenta porque evidentemente la demanda de trabajo es bastante grande, y esto requiere disciplina también para solucionar definitivamente problemas como el agua, por ejemplo, que hay sectores en Venezuela que todavía padecen esta situación, el tema de la basura o el tema de la electricidad. Para un militante de un partido político, en este caso del PSUV, es imperdonable que después de tanto tiempo en su comunidad no haya agua, no haya luz, etcétera. Cosas tan elementales para poder pensar en política. Si la gente no se alimenta de forma adecuada, si el venezolano no descansa de forma adecuada, si no hay paz o un mínimo de convivencia, no hay espacio para procesar los temas políticos. Y eso es una realidad, y pasa en Venezuela, pasa en cualquier parte del mundo. Si las necesidades primordiales están cubiertas, la gente se puede movilizar, la gente puede hacer política y puede participar en este tipo de actividad. Entonces yo creo que es fundamental que tanto el chavismo como la oposición
hagan política poniendo por encima de cualquier diferencia la gente. Hay suficiente tiempo para un reacomodo de las fuerzas políticas del país, tanto del gobierno como de la oposición. Leía un análisis el otro día y este analista decía que a partir de agosto comenzaba una nueva etapa en la política de Venezuela para ambos sectores, oposición y gobierno. ¿Qué opinas de esa afirmación? Coincido mucho con esa opinión o ese análisis, porque en el caso del gobierno, el gobierno entra en una etapa donde tiene 4 o 5 años para demostrar una recuperación económica sostenida, entendiendo que ya atravesó, y hagamos un plano retrospectivo aquí, atravesó lo que es la crisis del COVID-19, y esto es algo que afectó económicamente a Venezuela y a todas las economías del mundo. Atravesó una situación de conflicto permanente con otros países, pero lo más importante es el tema de las sanciones económicas también, o medidas coercitivas unilaterales definidas por la Organización de Naciones Unidas. Específicamente, son más de 1000 sanciones, y un país sancionado le cuesta mucho levantarse desde el punto de vista económico. Sin embargo, Venezuela ha atravesado un proceso la curva de crecimiento sigue subiendo, con un Producto Interno Bruto por encima del 6%, una producción petrolera que pasa el 1.000.000 de barriles de petróleo también. Entonces yo creo que esos son indicadores positivos. Ahora bien, si esos indicadores positivos no se traducen en bienestar para la gente, en mejoras fundamentales para la población, en acercamientos con la comunidad, evidentemente eso le pasa factura desde el punto de vista electoral, y eso merma también la credibilidad del gobierno. Y en el caso de la oposición, ¿qué es lo que más le ha hecho daño al liderazgo opositor al día de hoy? Las altas expectativas, la dependencia sobre la comunidad internacional hacia Donald Trump o hacia Joe Biden o al presidente de turno, y lo otro es seguir subestimando el oficialismo, un oficialismo que tiene poder en todo el país. No es el tema que nos convoca hoy, pero mencionabas las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales. Estamos a las puertas de que haya una flexibilización mucho más amplia. Ya incluyeron a Chevron, se espera que esa flexibilización se extienda a otras petroleras internacionales. Entonces, digamos, el desafío es mucho mayor para el Ejecutivo. Es para el Ejecutivo, pero también representa en cierto modo un logro que permite a Venezuela estabilizar ciertos canales de negociación. No es un secreto para nadie de que si la OFAC emite una licencia, en este caso con Chevron, es una licencia de carácter privado con ciertas condiciones, esto es producto de un diálogo. Las licencias no se dan porque el gobierno de Estados Unidos quiere complacer un sector político. Eso se da porque hay una interlocución entre Nicolás Maduro y el presidente de la Casa Blanca, en este caso Donald Trump, o el secretario de Estado Marco Rubio. Si eso ocurre, por supuesto va a beneficiar a Venezuela. Estar en contra de esto, la verdad, es un poco estéril, porque ha estado demostrado incluso en otros países que las sanciones tienen un efecto negativo en la gente y no producen un cambio de gobierno. Y ya lo vivimos con la experiencia de lo que era la era Juan Guaidó. Venezuela sancionada, Venezuela agredida, bloqueada, y no se produjo un cambio de gobierno. Ahora bien, hay otras petroleras que están interesadas en Venezuela. Está el caso de Eni, que está aquí en Venezuela, está el caso de la española Repsol, Reliance, Maurel & Pront, y hay otras petroleras y multilaterales interesadas en invertir en Venezuela. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un mínimo de estabilidad política, un mínimo de estabilidad económica, y por supuesto también tiene que haber un canal de comunicación con la OFAC y la Casa Blanca que le genere confianza a estas petroleras. Todo lo que sean renovación de licencias, mejoras del aparato productivo, crecimiento del PIB, todo eso va a beneficiar al pueblo venezolano siempre y cuando esos recursos vayan destinados a la gente. Hay un sector de la oposición, digamos, que apostaba a las sanciones. ¿Cómo debe leer ese sector de la oposición estas medidas? Bueno, yo creo que, y creo que no es una opinión personal, es una opinión incluso que está dentro de las encuestas. Las principales encuestadoras de Venezuela arrojan que más del 75% de las personas en Venezuela encuestadas están en contra de las sanciones, o están en contra de cualquier medida que afecte su calidad de vida. Porque las sanciones no es solamente, Ibrahim, un asunto de que eso afecta al gobierno. No, eso afecta a cualquier operación financiera para un empresario, afecta la importación, la exportación, afecta el overcompliance,
afecta también a una persona que quiera hacer una operación bancaria. Es decir, y también de alguna manera afecta a las operaciones aeronáuticas. O sea, todo el paquete de sanciones no genera un daño para que exista un quiebre dentro del gobierno y eso produzca una transición política. Las sanciones a largo plazo y diríamos estudiadas en las principales universidades del mundo y los principales académicos apuntan a que es un castigo innecesario para la población que no se traduce en un cambio de gobierno. Yo soy de la idea, de la opinión muy personal, que todo político que pida sanciones para Venezuela, oye, por lo menos debería de alguna manera considerarlo o reconsiderarlo frente a los actores institucionales del país. Lo otro es que no es una forma sana de hacer política, entendiendo de que mi posición política no puede estar por encima del detrimento y la calidad de vida de la gente. Eso me parece un poco mezquino. Vamos a volver a la política nacional. ¿Cuál es el rol que han tenido los partidos políticos minoritarios o emergentes en las elecciones? Esto me lo respondes, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión. Continuamos con Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Pablo Andrés Quintero, consultor político y asesor de comunicaciones. Antes de irnos al corte comercial, se nos quedaba una pregunta en el aire y es el papel que están jugando los partidos políticos minoritarios o emergentes en las elecciones. ¿Cómo fue el desarrollo durante el pasado proceso electoral? Bueno, me parece que hay organizaciones políticas alejadas de posiciones extremas, de alguna manera que entienden que el presidente Nicolás Maduro no se caen a cuento con eso, vamos a hablarlo un poco más claro. Entienden que la política local es importante, que el voto es importante. Yo creo que esto es fundamental para el sistema político, siempre y cuando su rol de oposición los mantenga, diríamos, a lo largo de este tiempo. Porque la oposición en el fondo tiene que tener ciertas características también, representar las demandas sociales, ser un adversario, diríamos, que esté en contra del gobierno, pero que también entienda quién tiene el poder. O sea, ser adversario no significa convertirnos en enemigos, en ese sentido. Yo creo que es fundamental, Ibrahim, que existan movimientos sociales, movimientos de carácter novedosos, con juventud, que hagan política en Venezuela y que aspiren a cargos próximamente, en las próximas elecciones. Eso me parece indispensable, es sano la renovación política. También debemos recordar que en Venezuela hay políticos que tienen más de 20 años apareciendo en televisión, en la radio, y eso en cierto modo también le genera un desgaste a las nuevas generaciones, porque el político, independientemente de la edad, tiene que pensar que para poder llegar a la política, los más jóvenes, tiene que cambiar ciertos códigos de comunicación, de imagen, etcétera, etcétera, y eso es fundamental. El partido político que no se renueve o que no entienda a la generación joven de muchachos ahorita que quieren sentir la política como algo entretenido, pero que funcione para su propia vida, lamentablemente pasará al olvido. Hasta este momento duerme la reforma constitucional planteada por el presidente Nicolás Maduro. ¿Crees que después del proceso electoral, de los pasados procesos electorales que hemos vivido a lo largo de este año, retomen esta idea? Sí, yo considero que la reforma constitucional está sobre la mesa. La oposición o cualquier actor de la vida pública tiene que estar atento a eso, porque es un aspecto fundamental, importante, porque estamos hablando de la Carta Magna, de la Constitución, la convivencia importante para los venezolanos. Yo creo que ya para el año que viene, instalada ya la Asamblea Nacional, estos son temas fundamentales también, porque el gobierno debe prepararse o consolidar su camino de recuperación económica y evitar también algún tipo de saboteo, de amenaza por parte de actores de la comunidad internacional, entendiendo que esta reforma constitucional pudiera abarcar esos temas. También está contemplado que abarque temas de carácter comunal, temas de carácter territorial y, por supuesto, temas de carácter político. Yo no quisiera adelantarme, me parece que es algo que nos llama a todos a participar, cada uno desde su espacio, empresarios, políticos, académicos, etcétera, etcétera, y el pueblo venezolano, por supuesto. ¿Por qué crees que hasta este momento no se conoce, digamos, el contenido de esta reforma? Yo creo también por las situaciones del presente.
elecciones, sanciones, licencia Chevron, que va, que viene, a pesar de que Chevron siempre ha estado en Venezuela. Yo creo que es un tema de tiempo político y también de preparación, porque una reforma constitucional, Ibrahim, es algo que requiere el consenso y el mayor criterio jurídico, académico y parlamentario posible. O sea, yo creo que cualquier letra pequeña o grande que se modifique en la Constitución es algo de trascendencia a los próximos años. Yo creo que es por eso precisamente. Generalmente las reformas constitucionales o las nuevas constituciones suelen ser producto de un gran consenso nacional. ¿Crees que existe ese ambiente en este momento en Venezuela? En este momento en Venezuela yo creo que estamos en un proceso de transformación y de sustitución de una élite política opositora por otra. Creo que hay un tránsito entre un viejo orden y un nuevo orden. Creo que el mismo presidente Nicolás Maduro ayer habló y le dio la bienvenida a unos nuevos opositores, a unos nuevos partidos políticos. Yo lo que considero de todo esto es que en Venezuela, la Venezuela de hoy, con partidos viejos, nuevos, los que salgan, deben escucharse en el marco de la tolerancia, el respeto, el cumplimiento de las leyes, de la Constitución. Yo creo que eso es sano. Ahora bien, hay una realidad. De aquí a 4 años vamos a ver una nueva oposición totalmente distinta que creo que le hace falta al ciudadano. Una oposición joven, fresca, preparada, académica, cercana al pueblo, a la gente de a pie, a la gente de los sectores populares, y no una oposición de élite, de cogollo, que de cierto modo también diríamos al día de hoy padece los fracasos de sus propias decisiones. Una última pregunta ya para finalizar, porque casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué lectura política se le puede dar al intercambio de prisioneros ocurrido la semana antepasada, justo antes, 2 días antes de la elección municipal? Bueno, Ibrahim, eso se llama diálogo, negociación. Cualquier intercambio que exista, cualquier avión norteamericano que llegue a Maiquetía, cualquier tipo de situaciones de este tipo nos llama a entender o nos invita a reflexionar sobre por lo menos 3 aspectos. El primero, que las comunicaciones entre Miraflores y la Casa Blanca siguen activas y nunca se han congelado. Lo segundo, que los actores políticos internacionales se manejan por intereses económicos e intereses del interés nacional, salvaguardar sus propios intereses. Lo otro también es que no hay un negociador bueno ni malo, lo que hay son intereses. No olvidemos, Ibrahim, por último punto, que Donald Trump se ha reunido con mucha gente a lo largo del mundo, a pesar de sus diferencias políticas e ideológicas. Entonces, yo creo que es valioso que exista interlocución con Richard Grenell, con el mismo Donald Trump, y que de esto, de alguna manera, le genere un ganar-ganar a ambos gobiernos. También lo otro, condenando, y esto no lo quiero dejar pasar por alto, las graves situaciones y violaciones de derechos humanos que se han presentado en El Salvador y en los Estados Unidos con los migrantes venezolanos. Entonces me parece a mí que es fundamental que se regrese a la negociación política y se mantenga a lo largo de estos años. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Pablo Andrés Quintero, consultor político y asesor de comunicaciones. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.